Imagínate entrar en una fiesta elegante, llena de gente importante, vestidos caros y miradas de juicio, y ser la única persona con el coraje de bailar con el hombre que todos fingen no ver. Un misterioso, silencioso y completamente encantador hombre en silla de ruedas. Eso es exactamente lo que le pasó a Laila, una chica sencilla que, sin saberlo, cambió para siempre la vida de uno de los hombres más poderosos del país. Pero lo que comenzó como un gesto de amabilidad se convirtió en algo mucho más grande. Una historia de amor que prueba que lo que realmente conecta a dos personas no es la apariencia, el dinero o el estatus, sino el corazón. Quédate hasta el final, porque este baile te hará creer que el amor verdadero todavía existe y que a veces solo se necesita un paso de valentía para cambiarlo todo. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que me motiva a traer cada vez más historias. El salón brillaba como un mar de luz y elegancia, cada detalle medido para impresionar. Las lámparas de cristal esparcían reflejos dorados en las paredes. El sonido del violín llenaba el aire con suavidad, y las risas resonaban en tonos de superioridad y falso encanto. Era el tipo de lugar que parecía hecho para quienes ya habían nacido en él. Y precisamente por eso, Laila dudó en la puerta. La invitación pesaba en sus manos. Un papel grueso con letras doradas que contrastaba con la sencillez del vestido que llevaba. Tela ligera, un discreto tono azul cosido por su propia madre. El espejo de casa había reflejado a una mujer hermosa. Pero ahora, ante aquel universo de brillos y perfumes caros, Laila se sentía una intrusa en un mundo que no hablaba su idioma. Respiró hondo, las palabras de su madre resonando en su mente. No necesitas parecer rica, hija mía, solo necesitas parecer feliz. Y fue así, con el corazón acelerado y la sonrisa más valiente que encontró, que dio el primer paso en el salón. A cada movimiento, sentía miradas volverse. Algunas curiosas, otras abiertamente críticas. Las mujeres adornadas con joyas y vestidos importados la medían de arriba abajo. Los hombres, indiferentes, ni siquiera disimulaban el aburrimiento. Laila caminó hasta una esquina, fingiendo observar la decoración mientras intentaba disimular la incomodidad. Ella era vendedora en una tienda de ropa popular, acostumbrada a tratar con gente sencilla, auténtica, del tipo que ríe fuerte y agradece mirando a los ojos. Estar allí era como intentar respirar dentro de una pecera. Pero la invitación fue un regalo generoso de una clienta que insistió. Tienes un brillo, niña. Te hará bien aparecer en un lugar donde solo se habla de apariencias. Y tal vez era eso lo que el destino quería probar, que incluso entre las luces falsas, una llama verdadera podía encenderse. Laila se sirvió un vaso de agua, tratando de ignorar el murmullo y el sonido de las copas tintineando. Fue entonces cuando lo vio. Sentado un poco apartado de la pista de baile, había un hombre de mirada serena y postura firme, incluso en la silla de ruedas que lo sostenía. Parecía ajeno a la fiesta, como si lo observara todo desde un punto donde el brillo no cegaba. Vestía un traje oscuro, impecable, y mantenía una elegancia que no venía del dinero, sino de la forma en que ocupaba el silencio. Por un momento, los ojos de Laila se encontraron con los suyos. No había pena ni curiosidad en esa mirada, solo una quietud que, extrañamente, le trajo paz. Algo se movió en su pecho. Tal vez fue coraje, tal vez fue empatía, pero antes de que pudiera pensarlo, caminó hacia él. «Buenas noches», dijo, con la voz suave, pero firme. Renato Cavalcante levantó la vista, sorprendido. Nadie se acercaba a él de esa manera.
Normalmente, la gente lo saludaba con cautela, como si temieran decir algo equivocado. «Buenas noches», respondió, intrigado. «Creo que no nos conocemos». «No. Pero tampoco es por eso que vine hasta aquí». «Entonces, ¿por qué?», preguntó él, curioso. Laila sonrió, ruborizada, porque parecía solo, y me pareció injusto. La sencillez de esa respuesta desarmó a Renato. Hacía tiempo que alguien lo veía sin el filtro de la compasión. Se rió levemente, la primera risa sincera de la noche. «¿Y usted?», le devolvió él. «¿También está sola?». «Creo que sí», respondió ella, mirando alrededor. «Pero sola por elección. Prefiero ser invisible a tener que fingir para encajar aquí». Renato inclinó la cabeza, admirando la franqueza. «Estoy totalmente de acuerdo. Este lugar está lleno de máscaras». La conversación fluyó con naturalidad. Hablaron sobre lo absurdo de la decoración, sobre el sonido demasiado alto e incluso sobre los invitados que fingían interés en la caridad mientras exhibían sus riquezas. En pocos minutos, Laila se olvidó de dónde estaba. ¿Y Renato? ¿De quién era? Hasta que ella, en un impulso impensado, extendió la mano y preguntó, ¿quiere bailar? Renato la miró fijamente, sorprendido. El salón pareció detenerse. «Yo no sé si puedo». «Sí puede». La sonrisa de ella era segura, casi traviesa. «Prometo seguir su ritmo». Por un instante, él dudó. El miedo a la mirada ajena, a la vergüenza, al recuerdo de lo que había perdido. Pero aquella mirada, la de ella, lo hacía querer intentarlo. «Entonces, guíeme», dijo finalmente. Ella tomó su mano y juntos fueron a la pista. El espacio se abrió naturalmente, los invitados observando con curiosidad y murmullos. La música que comenzó era lenta, un vals antiguo. Laila se colocó frente a él y con delicadeza se movió al compás. Renato giraba la silla suavemente, con los ojos fijos en ella. Era un baile imperfecto, sin técnica, y precisamente por eso, hermoso. Los cuchicheos se silenciaron. Lo que quedó fue la armonía entre dos mundos que jamás deberían haberse encontrado. Laila rió cuando casi pisó el dobladillo de su vestido y él rió con ella, un sonido que resonó como alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Renato no sentía el dolor de la pérdida, sentía la vida. Cuando la música terminó, ella respiró hondo, el rostro ligeramente sonrojado. ¿Vio? No fue tan difícil. Fue perfecto, respondió él con sinceridad. Y lo más bonito es que no fue ensayado. Laila sonrió y dio un paso atrás. A veces, lo verdadero no necesita ensayo. Renato se quedó en silencio, observándola alejarse. Su vestido se balanceaba con ligereza, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía invisible. Él quiso llamarla, pedirle que se quedara, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el orgullo, tal vez el miedo. Ella se giró antes de salir de la pista y lo miró una última vez. No dijo nada, solo sonrió. Y en esa sonrisa había una promesa silenciosa, un recuerdo que lo seguiría durante mucho tiempo. Mientras los músicos comenzaban otra canción, Renato aún podía sentir el calor de la mano de ella en la suya. Esa noche, bajo el brillo de las luces y el juicio de las miradas, un simple gesto rompió años de soledad. Y aunque Laila aún no lo sabía, aquel primer paso sería el inicio del baile más importante de la vida de ambos. Laila se despertó esa mañana con el recuerdo del vals aún girando en su mente, como si el suave ritmo de la música todavía arrullara sus pensamientos.
La luz entraba por la ventana de cortina fina y el olor del café que preparaba su madre se mezclaba con el discreto perfume que ella había usado la noche anterior. Era un olor dulce, pero fugaz, como si el perfume hubiera absorbido un poco de lo que la noche le había dejado. Una mezcla de sorpresa, coraje y algo nuevo que aún no sabía nombrar. El baile parecía un sueño distante, pero la sonrisa de Renato Cavalcante permanecía nítida en su memoria. Aquel hombre que la había mirado sin arrogancia, que había aceptado bailar con ella incluso en medio de las miradas de juicio, se había convertido en una presencia imposible de olvidar. Y lo que más la confundía era el modo en que él la había hecho sentir, libre. No como una mujer sencilla que se atrevió a pisar un lugar donde no era esperada, sino como alguien que finalmente había sido vista, no por lo que vestía, sino por quién era. Intentó alejar los pensamientos, ocupándose con el trabajo en la tienda, doblando vestidos y arreglando perchas. Pero el recuerdo de él volvía en detalles. La risa discreta, el toque de sus manos, la mirada que parecía querer descifrarla. Al otro lado de la ciudad, en un ático silencioso, Renato observaba el amanecer por la ventana de cristal. La ciudad despertaba apurada, pero él permanecía inmóvil, con el mismo vaso de café en las manos, tratando de entender lo que lo incomodaba. No era incomodidad, en realidad. Era curiosidad. Laila había roto una barrera invisible que él mismo había levantado. Ella no lo había tratado como un hombre atrapado en una silla, ni como un empresario respetado, solo como alguien. Y esa sencillez lo había desarmado por completo. Renato Cavalcante no era el tipo de hombre que se dejaba envolver fácilmente. Había aprendido a protegerse, a crear distancia, pero la risa de ella lo perseguía desde la noche anterior, resonando como una música que él no quería que terminara. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo su asistente y amigo de toda la vida, André, entrando en la oficina con una pila de documentos. «Vas a terminar olvidando almorzar, como siempre». Renato no respondió. Estaba distraído, con la mirada fija en la pantalla del celular, donde escribía y borraba un mensaje. Se detuvo por un instante y respiró hondo. «André, ¿crees que el destino puede ser terco?» El amigo se rió. «Depende. ¿Cuando él es terco o cuando es usted el que no acepta perder el control?» Renato sonrió de lado. Tal vez ambas cosas. Al final de esa tarde, mientras el sol doraba los edificios altos, Laila organizaba el mostrador de la tienda, cuando el sonido de la campana de la puerta la hizo levantar la vista. Y por un segundo, el mundo pareció detenerse. Renato estaba allí. El contraste entre él y el ambiente sencillo era casi poético. El traje oscuro impecable, la mirada confiada. Y aún así, había en él una naturalidad que hacía que nadie se atreviera a extrañar su presencia. «Buenas tardes», dijo él, con una media sonrisa. Laila parpadeó sin creerlo. «¿Señor Cavalcante?» «Renato», corrigió él. «Espero que no me esté llamando, señor. Eso me hace parecer aún más viejo de lo que soy». Ella rió, todavía nerviosa. «¿Qué está haciendo aquí?» «Buscando un regalo», respondió apoyando las manos sobre el aro de la silla. «Me dijeron que aquí se encuentra lo único». Ella arqueó las cejas, divertida. «¿En serio? ¿Y qué está buscando exactamente?» «Aún no lo sé», dijo mirándola fijamente. «Pero creo que lo sabré cuando lo vea». La respuesta lo hizo parecer más ligero que la noche anterior. Laila intentó disimular el rubor y se concentró en la ropa a su alrededor. «Bueno, tenemos varias opciones». Comenzó a sacar un vestido para mostrar.
No, interrumpió él. Tranquilo. Quiero algo diferente, algo que no se compra, solo se descubre. Ella se detuvo, sin saber qué responder, y él se rió de la confusión estampada en su rostro. ¿Está libre después del trabajo? Depende, dijo cruzando los brazos. ¿Me está invitando a qué? A un café. El tono de voz de él era firme, pero la sonrisa tenía un toque de incertidumbre. Prometo que no es una entrevista de trabajo, ni una propuesta indecente. Ella sonrió, tratando de ocultar la sorpresa. Creo que puedo aceptar. Cuando el reloj marcó las 6, Laila salió de la tienda y encontró a Renato esperando afuera. Su coche adaptado estaba estacionado en la esquina y el conductor le abrió la puerta con discreción. El trayecto hasta el café fue silencioso, pero cómodo. Había algo en la forma en que él miraba las calles, como si estuviera redescubriendo el mundo por primera vez en mucho tiempo. El café era pequeño, acogedor, con mesas de madera y olor a pastel recién horneado. Era un contraste casi simbólico con el universo en el que él vivía. Y tal vez por eso mismo era perfecto. Hace tiempo que no vengo a un lugar así, confesó él, mientras el camarero servía 2 tazas humeantes. Los restaurantes que suelo frecuentar tienen vistas a la ciudad, pero ninguno tiene olor a verdad. Laila sonrió. Es porque la verdad no se vende, Renato, solo se vive. Él se quedó en silencio por un instante, observándola mientras ella removía el café distraídamente. Hablas como alguien que ha aprendido más de la vida que de los libros. Es que los libros no me dieron cambio cuando lo necesitaba, respondió ella riendo. La vida, sí. La conversación se extendió, fluyendo entre risas y pausas suaves. Hablaron de todo, de trabajo, de sueños, de cómo el mundo parecía olvidar que la amabilidad seguía siendo una forma de revolución. Cuando se dieron cuenta, el café ya se había enfriado y las luces de la calle comenzaban a encenderse. Afuera, la noche caía tranquila y el viento frío los envolvía. Antes de que ella se despidiera, Renato tomó su mano, un gesto firme, pero respetuoso. Gracias por hoy. ¿Por qué? Preguntó ella. Por recordarme que todavía existen días ligeros. Ella sonrió con los ojos brillando bajo la luz del poste. A veces, los días ligeros solo necesitan que dejemos de huir de ellos. Él asintió sin palabras. Y en ese instante, el silencio entre los dos dijo todo. Cuando Laila se alejó por la acera, el sonido de sus pasos se fue volviendo más distante, pero dentro de él el eco de aquella presencia solo aumentaba. Renato se quedó allí, observándola desaparecer en la esquina, seguro de que ese encuentro no sería el último. El destino, pensó él, a veces se disfraza de coincidencia, pero en el fondo es solo la vida insistiendo en que 2 personas se reencuentren. El domingo amaneció perezoso, con nubes color leche moviéndose lentamente en el cielo y el sonido distante de radios sonando en balcones vecinos. Laila estaba en la cocina, ayudando a su madre a separar la ropa de donación, cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje corto, pero que hizo que su corazón latiera acelerado. Espero no estar siendo insistente, pero ¿puedo verte hoy? Renato. Ella lo leyó 3 veces antes de responder. Una sonrisa se escapó involuntaria. Puedes. Y solo eso bastó. Las horas siguientes parecieron correr demasiado rápido. Laila se vio frente al espejo varias veces, cambiándose el vestido, arreglándose el pelo y riéndose de sí misma por preocuparse tanto. Es solo un amigo, Laila, se repetía mentalmente, incluso sin creerlo. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, escuchó el ruido familiar del motor adaptado estacionándose frente a la casa.
Corrió hacia la ventana y vio a Renato conversando con el conductor, con ese semblante sereno que parecía mezclar elegancia y calma. Al verlo allí, Laila tuvo la sensación de que la sencilla calle donde vivía nunca había estado tan bonita. ¿Lista para otro paseo improbable?, preguntó él cuando ella se acercó. Si es como el último, acepto sin pensarlo, respondió ella sonriendo. Renato rió y los dos siguieron por la carretera con el viento ligero entrando por la ventana. El destino, como él había prometido, no era ningún restaurante elegante ni una mansión. Era un parque escondido, casi vacío, donde los árboles se inclinaban sobre un pequeño lago y el sonido del viento era más fuerte que el de la ciudad. «Aquí es hermoso», murmuró ella encantada. «Es mi refugio», respondió él. «Solía venir aquí cuando necesitaba recordar que todavía había vida fuera de los edificios y reuniones». Laila se sentó en el césped quitándose los zapatos. El sol golpeaba las hojas, formando dibujos dorados en el suelo. Ella lo miró y preguntó: «¿Y por qué dejaste de venir?». Renato se quedó en silencio por un instante. «Porque la soledad a veces cansa incluso los lugares que la albergan». Ella lo miró con ternura, sin decir nada. El silencio que se formó era cómodo, como si no necesitaran llenar el aire con palabras. «Pareces llevar el mundo a cuestas», dijo ella finalmente. «Y aún así, lo haces parecer ligero». Él desvió la mirada, como quien intenta huir de algo que no quiere admitir. «No es ligero, Laila. Solo aprendí a disimular el peso. Tal vez sea hora de parar». «¿Parar de disimular?», respondió ella. «A veces la fuerza está en admitir el cansancio». Renato sonrió levemente. Había algo en Laila que lo desconcertaba. La forma en que hablaba de las cosas sencillas con profundidad, como si su corazón entendiera lo que las palabras aún no sabían explicar. «¿Siempre hablas así?», preguntó él bromeando. «¿Como si transformaras todo en poesía?». Ella rió. «Es el hábito de quien necesita encontrar belleza donde el mundo insiste en esconderla». «¿Y la encuentras?». «Siempre, incluso en las grietas». La mirada de Renato se suavizó. Era raro que alguien lo mirara sin miedo o compasión, y más raro aún que alguien lograra hacerlo reír de sí mismo. Él tomó una piedrita y la lanzó al lago. El círculo que se formó en el agua se expandió lentamente, reflejando la luz del sol. «Sabes, Laila, eres diferente». «¿Diferente cómo?». «Como alguien que no necesita ser vista para existir». Ella pensó por un instante antes de responder. «Y tú eres como alguien que intenta no ser visto para no sentir». Renato rió, moviendo la cabeza. Justo, el tiempo pasó sin que se dieran cuenta. El sol comenzó a caer, pintando el cielo de tonos anaranjados, y el viento se puso más frío. Laila cerró los ojos e inspiró el aire húmedo que venía del lago. «¿Cuánto tiempo hacía que no bailabas?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Desde la noche en que bailamos», respondió él riendo. «No suelo repetir experiencias que salieron bien». «¿Eso es miedo a estropearlo o excusa para guardar el momento?». «Las dos cosas, tal vez», dijo él. Aquel baile fue inesperado. Ella lo miró con una sonrisa cómplice. A veces, las mejores cosas son las que no planeamos. Renato desvió la mirada hacia el lago, y por un instante, su rostro pareció más ligero. Cuando el sol se escondió completamente, los dos volvieron al coche. El viaje de vuelta fue silencioso, pero no vacío. Laila miraba por la ventana, observando las luces de la ciudad surgir como constelaciones terrestres. «Fue un día bueno», dijo ella,
cuando el coche se detuvo frente a su casa. Lo fue, respondió él, y luego añadió en un tono más bajo. Tú haces que los días sean buenos, Laila, incluso los que nacieron grises. Ella lo miró sin saber qué decir. Su corazón parecía latir al mismo compás que el motor. Renato, comenzó, pero él la interrumpió con una sonrisa serena. No necesitas decir nada. A veces, el silencio ya es la respuesta. Ella asintió, sin quitarle los ojos de encima. Entonces, buenas noches. Buenas noches, Laila. Ella salió del coche y se quedó parada en la acera, observando las luces rojas alejarse. Por alguna razón que no supo explicar, aquella despedida tuvo sabor a promesa, de esas que el tiempo no borra. Cuando entró en casa, su madre la esperaba en la sala. «Hija», comenzó doña Neusa con una sonrisita curiosa. «Esa sonrisa en la cara tiene nombre, ¿verdad?» Laila intentó disimular, pero falló. «Tal vez». «Entonces que sea alguien que te haga bailar sin música», dijo su madre volviendo a su bordado. Y Laila, sin saber cómo explicarlo, sintió que era exactamente eso lo que estaba sucediendo. Había encontrado a alguien que la hacía bailar, incluso cuando el mundo parecía inmóvil. Esa noche, acostada en la cama, miró al techo y susurró, casi riéndose de sí misma. «¿Qué me estás haciendo, Renato Cavalcante?» Al otro lado de la ciudad, él miraba por la ventana del ático, recordando la voz de ella, su risa ligera, la forma en que transformaba las conversaciones más sencillas en recuerdos eternos. Y por primera vez en muchos años, Renato no sentía nostalgia de lo que había perdido. Sentía gratitud por lo que había encontrado. Los días que siguieron al paseo en el parque parecían respirar otro tipo de tiempo. El aire estaba más ligero, las mañanas más silenciosas. Pero no aquel silencio vacío de antes, sino el de quien comienza a escuchar su propio corazón latiendo a un ritmo nuevo. Laila se sorprendía pensando en Renato en los momentos más improbables, mientras barría el suelo de la tienda, mientras servía café a una clienta, o cuando el viento, de repente, le traía el suave perfume de jazmín, el mismo que había sentido cerca de él. Ella intentaba convencerse de que era solo admiración, una amistad improbable entre mundos diferentes. Pero el corazón no conoce jerarquías, solo reconoce presencias que lo hacen pulsar de una manera distinta. Y Renato era exactamente eso. Al otro lado de la ciudad, él tampoco lograba alejar el recuerdo de ella. La risa ligera, las palabras sencillas y certeras, el modo en que lo miraba sin incomodidad. Todo en Laila le hacía recordar cómo era vivir antes de dejar que la alegría se durmiera. Y por primera vez, desde el accidente, Renato no se veía intentando olvidar lo que había perdido, sino intentando entender lo que aún podría tener. Esa mañana, terminó una reunión temprano y tomó una decisión repentina. Mandó al conductor que se detuviera frente a la pequeña tienda donde sabía que ella trabajaba. El letrero modesto, Moda de la Plaza, se balanceaba ligeramente al viento y el sonido de la campanilla lo recibió tan pronto como entró. La mirada de Laila lo encontró entre las perchas de ropa y por un instante el mundo pareció encogerse. «¿Renato?», dijo ella, sorprendida, la voz saliendo más alta de lo que pretendía. Él sonrió. «Vine a buscar un regalo y pensé que este sería el lugar correcto». «¿Un regalo?». Ella se cruzó de brazos tratando de ocultar el nerviosismo. «¿O es solo una excusa mal disimulada?». «Las buenas excusas siempre esconden intenciones verdaderas», respondió él. Y el brillo en sus ojos hizo que el corazón de ella se acelerara. Renato le pidió que lo ayudara a elegir algo. Fingió analizar algunas prendas,
pero estaba más interesado en observar los gestos de ella, sus manos ágiles, la forma en que tocaba las telas con cuidado, como si cada prenda llevara un poco de historia. ¿Trabajas aquí desde hace mucho tiempo?, preguntó él, solo para prolongar la conversación. Desde los 17, respondió ella, sonriendo. Empecé doblando ropa y ahora soy quien elige los escaparates. Es gracioso, ¿verdad? La gente mira el escaparate y piensa que todo es bonito, pero no se imagina lo que hay detrás de cada costura. Creo que es así con casi todo en la vida, dijo Renato. Lo que es bonito, generalmente, cuesta más esfuerzo de lo que parece. Los dos rieron, y por un instante, el ambiente sencillo pareció más iluminado. Renato compró una bufanda solo por cortesía, y antes de irse, dijo con naturalidad: ¿Y si te dijera que todavía quiero ese café? Laila parpadeó, sorprendida. ¿De nuevo? La primera vez fue demasiado buena para quedarse solo en el recuerdo. Ella sonrió, y el sonido de esa sonrisa pareció romper el aire. Más tarde, ya sentados en una cafetería de esquina, rodeados por el aroma de pan fresco y el suave murmullo de la calle, el mundo volvió a ajustarse. El lugar era pequeño, lleno de plantas colgantes y mesas de madera. El tipo de ambiente donde el tiempo parece desacelerar por respeto. Es curioso, dijo ella mientras mezclaba el azúcar en la taza. Podrías estar cenando en cualquier restaurante de lujo de la ciudad. ¿Por qué elegiste este? Renato se encogió de hombros, con una media sonrisa. Porque en esos lugares el silencio es bonito, pero vacío. Aquí el silencio está lleno de vida. Ella rió. Hablas como quien colecciona silencios. ¿Y tú? Como quien sabe transformarlos en música. Por unos segundos, solo intercambiaron miradas. El tipo de mirada que no busca respuestas, solo comprensión. Renato apoyó los codos en la mesa. Laila, paso tanto tiempo rodeado de personas que hablan demasiado y dicen poco, pero contigo es lo contrario. Hablas poco y lo dices todo. Ella desvió la mirada, sonrojándose. Creo que es porque aprendí a escuchar lo que el mundo intenta esconder. ¿Y qué te dijo el mundo sobre mí?, preguntó él, curioso. Laila sonrió, pensativa. Que eres un hombre que aprendió a caminar con los ojos. Renato se quedó en silencio, conmovido por la frase. Nadie lo había definido nunca con tanta delicadeza. El café continuó, ligero y lleno de pequeñas pausas cómodas. Hablaron sobre la infancia, sobre el valor de las cosas sencillas, sobre el miedo a empezar de nuevo. Cuando la conversación llegó al tema de la esperanza, Laila dijo algo que se quedó grabado en él. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer un nuevo comienzo en la vida de alguien. Renato la miró durante un largo momento, sintiendo el peso dulce de aquellas palabras. ¿Y si tú fueras el mío?, preguntó sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Ella parpadeó sorprendida y la risa se escapó. Entonces espero ser un buen comienzo. Cuando el reloj del café marcó el final de la tarde, la luz dorada atravesó la ventana y se posó sobre su rostro, destacando los mechones sueltos de su cabello y el brillo en sus ojos. Renato tuvo ganas de registrar ese instante, no con una foto, sino con la memoria exacta de lo que sentía. Afuera, el viento frío de la noche los envolvió. Laila se ajustó la bufanda nueva en el cuello y él observó el gesto con atención. «Te queda bonita», comentó. «No me digas que ese era el regalo». Diría que sí, pero el regalo era el café. La bufanda fue el pretexto. Ella rió, y los dos se quedaron parados por un instante, con el sonido de los coches pasando a lo lejos y el olor a pan que venía de la panadería de la esquina. «Renato, ¿qué estamos haciendo?»,
preguntó ella de repente. Somos de mundos tan diferentes. Lo sé, dijo él, acercándose un poco. Pero tal vez sea eso lo que hace que todo sea tan correcto. Ella lo miró, sorprendida por la serenidad en su voz, y entonces entendió que, por primera vez en mucho tiempo, el miedo a ser vista ya no existía. Renato tomó su mano lentamente como quien pide permiso. No quiero asustarte. Entonces no tengas miedo de quedarte, respondió ella. Aquella frase, dicha casi en un susurro, bastó para disolver las dudas. Mientras Laila entraba en casa y él observaba la puerta cerrarse, una certeza creció dentro de Renato. A veces, el amor no llega gritando. Llega así, discreto, educado, en un café sencillo y en un toque de manos que promete lo que las palabras aún no se atreven a decir. El cielo de esa tarde parecía suspendido entre luz y sombra, uno de esos atardeceres que llevan el presagio de lluvia y silencio. Laila y Renato estaban en una cafetería que se había convertido en su refugio. El mismo rincón de la ciudad donde las horas parecían desacelerar para que las conversaciones duraran más. El aroma a café fresco se mezclaba con el suave sonido de la lluvia golpeando el toldo. Había comodidad allí, pero ese día algo en la mirada de él delataba inquietud. Renato movía la cuchara en el café ya frío, como si buscara en el fondo de la taza las respuestas que no quería decir en voz alta. Laila se dio cuenta. «Estás raro hoy», dijo intentando mantener el tono ligero. «¿Pasó algo?» Él tardó en responder. Respiró hondo, miró por la ventana y por un instante pareció distante. «No es de hoy», confesó con voz ronca. «Solo creo que mereces conocer todo lo que hay en mí, incluso lo que no es bonito». Laila posó la taza sobre la mesa, con los dedos entrelazados. «Renato, nadie está hecho solo de partes bonitas». Él esbozó una leve sonrisa triste, del tipo de sonrisa que se rompe antes de nacer. «Es que algunas historias pesan más que otras». El silencio que siguió no fue de incomodidad, sino de expectativa. Entonces él comenzó a hablar, con la calma de quien abre una herida que aún duele, pero ya cicatriza. Hace 3 años yo era otro hombre. Estaba en la cima de mi carrera, a punto de expandir la empresa fuera del país. Tenía una novia, se llamaba Elisa. Creía que ella era mi futuro. Su voz fallaba a veces, y Laila solo escuchaba, sin interrumpir. Volvía de un viaje de negocios cuando ocurrió el accidente. Llovía mucho esa noche. Recuerdo las luces de los faros mezclándose con el agua en el parabrisas y luego nada. El sonido del metal, el olor a gasolina, el silencio. Él cerró los ojos, reviviendo. Cuando desperté, estaba en un hospital, y el médico me miró de esa manera que nadie quiere ser mirado jamás. Laila sintió que el pecho se le oprimía. Desperté con el cuerpo entero, pero la mitad de mi vida se había quedado en esa carretera, continuó él. Pasé meses reaprendiendo a moverme, a lidiar con la mirada de la gente, y lo más difícil fue darme cuenta de que algunas de ellas solo estaban conmigo mientras yo era el hombre de pie. Elisa se fue, dijo que me amaba, pero que no sabía amar así. El último así salió como una cuchilla. Laila cerró los ojos por un instante, controlando la emoción. ¿Y tú? ¿Nunca más la viste? Nunca más. Y no quiero. No la culpo. Solo aprendí de la peor manera que la gente ve lo que quiere ver. Ella respiró hondo y con delicadeza tocó la mano de él. Entonces tal vez fue por eso que el destino te puso en mi camino, dijo. Porque yo no veo lo que los demás ven. Renato levantó la mirada, sorprendido por la firmeza de ella.
Había lágrimas contenidas en los ojos de Laila, pero ninguna pena, solo empatía y fuerza. «Eres diferente», murmuró él. «Cuando me miras parece que la silla no existe». «Porque realmente no existe para mí», respondió con voz baja. «Yo veo al hombre, veo lo que el mundo intentó borrar y no logró». Él se quedó en silencio por unos segundos, sintiendo aquellas palabras atravesar la parte de sí mismo que hacía tiempo estaba cerrada. «¿Cómo haces eso?», preguntó casi en un susurro. «¿Hacer qué?». «Hacerme querer creer de nuevo». Laila esbozó una sonrisa pequeña, pero llena de significado. «Tal vez sea porque yo también necesito creer». Renato la observó atentamente. «¿Y en qué necesitas creer, Laila?». Ella respiró hondo, pensó por un momento y respondió: «Que la vida no es tan dura como parece, que las cosas malas no definen quiénes somos». Y por primera vez, ella contó sobre su propio pasado. Habló del padre que se fue cuando ella tenía 10 años, de la madre que trabajó en casas de familia para mantenerlas a las 2, de las noches en que Laila fingía dormir para no oír el llanto de ella en la habitación de al lado. Habló de cómo aprendió temprano que el amor no siempre se queda, pero cuando es verdadero, nunca se va por completo. Renato escuchaba en silencio, con los ojos húmedos. Cada palabra de ella parecía coser un pedazo suelto dentro de él. «Yo pensaba que lo había perdido todo», confesó él con la voz quebrada. «La libertad, el amor, el respeto de la gente. Pero hoy me doy cuenta de que tal vez perdí solo lo que nunca fue real». Laila apretó su mano. «A veces es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa». Afuera, la lluvia caía más fuerte, formando ríos en las aceras. El sonido del agua llenaba el espacio, como una banda sonora melancólica para lo que sucedía allí dentro. Renato la miró y sonrió, una sonrisa genuina como hacía mucho tiempo que no daba. «Solía pensar que mi historia había terminado en esa carretera. Pero ahora el destino decidió reescribir», completó ella. Él asintió. «Y tú eres el párrafo que faltaba». Por un instante el mundo pareció caber dentro de esa mirada. El tiempo suspendido, el aroma del café, la lluvia afuera. Todo convergía hacia ese momento en que dos dolores diferentes se reconocían y juntos se convertían en sanación. Cuando se despidieron, la lluvia ya había parado. El aire estaba fresco y las calles brillaban bajo las luces de los postes. Laila caminaba a su lado hasta el coche, y el sonido de las ruedas en la acera mojada parecía un compás lento y continuo. Antes de entrar, Renato la llamó. «Laila». Ella se giró. «Gracias por no huir cuando me mostré por completo». «Yo nunca huyo de quien tiene el coraje de ser verdadero». «Es raro», respondió. Él sostuvo la mirada de ella por un tiempo, y la sensación era de que algo invisible, pero muy fuerte, los unía. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo él sonriendo. «Pasé años intentando olvidar la noche del accidente, pero ahora, por primera vez, ya no quiero borrar nada». «¿Por qué?», preguntó ella. Renato respiró hondo, porque fue ella la que me trajo hasta ti. Laila sonrió emocionada y solo respondió. Entonces, al final, hasta el dolor sirvió para bailar de nuevo. Y cuando él rió, la risa salió limpia, ligera, sin sombras. Era la risa de alguien que finalmente entendía que empezar de nuevo no es olvidar lo que pasó. Es elegir seguir incluso con las cicatrices. Aquella noche parecía interminable. Después de la intensa conversación en la cafetería, las palabras de Laila quedaron resonando en la cabeza de Renato
como una melodía suave e incómoda. Era extraño darse cuenta de cuánto ella lo hacía querer vivir de nuevo y, al mismo tiempo, cuánto eso lo asustaba. Nunca se había permitido sentir algo así desde el accidente. No era solo miedo a salir lastimado, sino a lastimarla a ella. En el balcón del ático, observaba la ciudad cubierta por luces temblorosas. Había un silencio casi cruel allí, el tipo de silencio que delata lo que el corazón intenta esconder. Él sostenía una copa de vino, pero el sabor no importaba. Lo que lo atormentaba era la pregunta que él mismo no lograba responder. ¿Y si no soy suficiente para ella? El recuerdo de la risa de Laila lo atravesó. La forma en que ella hablaba con las manos, el brillo de su mirada, la manera ligera de transformar el dolor en poesía. Él la quería cerca, la quería, pero no le parecía justo. En los días siguientes, comenzó a responder sus mensajes con retraso, siempre con excusas educadas. Día lleno de reuniones, semana ocupada en la empresa. Y ella, con la sensibilidad que le era natural, notó la distancia creciendo como una sombra entre ellos. Al principio, intentó convencerse de que era solo cansancio, de que tal vez él necesitaba tiempo. Pero el corazón tiene un sexto sentido para el alejamiento. Lo siente antes de que el otro lo diga. Ese viernes, después de 3 días sin noticias, Laila cerró la tienda antes. Se miró en el espejo del vestuario y apenas reconoció su propio rostro. La mirada firme de siempre estaba nublada, y la sonrisa, que solía aparecer con facilidad, parecía atrapada detrás de algo que ella no sabía nombrar. Tomó su bolso, respiró hondo y tomó una decisión. El edificio de Renato se alzaba en el centro de la ciudad como una fortaleza de cristal. El portero, sorprendido al verla, dudó, pero el tono firme de ella bastó. Laila Nogueira, él me recibirá. El ascensor subió en silencio, el sonido metálico resonando como un preludio de algo inevitable. Cuando las puertas se abrieron, ella encontró el pasillo blanco, minimalista, casi impersonal, el reflejo perfecto de su soledad. Llamó a la puerta una vez. Ninguna respuesta. Llamó de nuevo. «Adelante», dijo la voz de él, distante. Renato estaba junto a la ventana, el cuerpo vuelto hacia la ciudad, el rostro iluminado por el atardecer. Parecía una pintura inacabada, hermosa y melancólica al mismo tiempo. ¿Me estás evitando?, preguntó Laila, sin rodeos. Él se giró lentamente, sorprendido, pero sin disimular el cansancio. «Laila, yo...» «No necesitas explicar», lo interrumpió ella. «Solo dime una cosa. ¿Qué te asusta tanto?» Renato desvió la mirada. «No lo entiendes». «Entonces hazme entender», dijo ella, acercándose. «Porque no quiero ser solo alguien más a quien empujas lejos cuando empiezas a sentir algo». Él respiró hondo, intentando controlar la emoción. «Laila, tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De decepcionarte, de no ser suficiente». Su voz falló. «De no poder acompañarte». Laila lo observó en silencio por unos segundos antes de responder. «Renato, ¿de verdad crees que lo que me hace quedarme es tu capacidad para caminar?» «No se trata de caminar, se trata de sobrevivir. No quiero que mi limitación se convierta en tu prisión». Ella se acercó aún más hasta que quedaron frente a frente. El reflejo del atardecer teñía el suelo de dorado. «Tu prisión no es la silla, Renato, es el miedo». Él cerró los ojos por un instante, sintiendo la fuerza suave de sus palabras. «No quiero verte rindiéndote a nosotros por un miedo que solo existe dentro de tu cabeza».
No lo entiendes, Laila, insistió él, con la voz quebrada. No quiero ser una carga. Ella tomó su rostro con delicadeza, obligándolo a mirarla. Carga es vivir sin sentir. Carga es fingir que estás bien cuando lo que más quieres es alguien para compartir lo que duele. Por unos segundos, él permaneció inmóvil, incapaz de sostener la mirada de ella. Luego, exhaló lentamente como quien se rinde. Hablas como si el amor fuera sencillo. El amor no es sencillo. Ella sonrió levemente. Pero es sincero. Y lo que siento por ti es eso. Renato tragó saliva. ¿Y si te digo que todavía no sé cómo lidiar con eso? Entonces deja que yo te enseñe, respondió ella en voz baja. El silencio se extendió entre ellos, denso, lleno de todo lo que las palabras ya no lograban traducir. Laila retrocedió un paso, respirando hondo. No quiero que me prometas nada. Solo quiero que no huyas. Renato se pasó la mano por el pelo, el rostro invadido por la confusión. No te merezco. Ella esbozó una pequeña sonrisa llena de ternura. Entonces méreceme. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un desafío y una súplica al mismo tiempo. Renato bajó la cabeza y cuando finalmente volvió a hablar, la voz era ronca pero sincera. No sé qué viste en mí. Vi al hombre que todavía cree que puede empezar de nuevo incluso cuando el mundo intentó convencerlo de lo contrario. Él cerró los ojos, vencido por su verdad. Cuando los abrió, había lágrimas. Laila extendió la mano y secó una de ellas con el pulgar. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo ella, intentando contener la emoción. Desde que te conocí, vives diciéndome que soy yo la que te enseña a desacelerar, a mirar la vida de una manera que nunca miraste. Renato tomó su mano y la mantuvo junto a su pecho. Laila, no sé a dónde va esto. Yo tampoco, respondió sonriendo. Eso es lo que lo hace bonito. Por un instante, el mundo pareció suspendido. El sol desaparecía en el horizonte y la luz dorada se transformaba en azul. Se quedaron allí, tomados de la mano, en medio del silencio que no necesitaba ser roto. Y en ese instante algo cambió dentro de él. La culpa, el miedo, la vergüenza, todo comenzó a perder fuerza ante la simplicidad de estar con ella. Laila se alejó lentamente caminando hacia la puerta. Cuando decidas dejar de huir, yo seguiré aquí. Pero no porque me necesites, sino porque yo quiero estar. Renato asintió, con la voz fallando. Ya no te alejaré. Entonces no me lo digas, muéstralo. Ella salió dejando su suave perfume en el aire. Renato permaneció quieto, mirando la puerta cerrarse. Por primera vez en mucho tiempo no sintió soledad. Sintió esperanza y un miedo diferente. El miedo a perder algo que finalmente tenía sentido. Afuera Laila respiró hondo y miró el cielo que comenzaba a oscurecer. Sabía que él todavía necesitaba tiempo, pero también sabía que a veces el amor no se trata de quedarse. Se trata de permanecer incluso a la distancia. El tiempo pasó. Pero lo que existía entre Laila y Renato no disminuyó. Por el contrario, creció en silencio como una flor que nace en el cemento. Después de aquella conversación, se vieron menos, pero cuando se veían era diferente. Ya no había miedo disfrazado de formalidad, ni dudas escondidas detrás de sonrisas contenidas. Había algo nuevo, un entendimiento que solo nace cuando dos personas se miran y deciden sin palabras que ya no van a huir. Esa tarde, Laila recibió un mensaje simple. Hoy a las 7, ponte algo que te haga sentir bonita.
Confía en mí. Su corazón se aceleró. No era el tipo de invitación que pedía explicaciones. Y ella lo sintió. Horas después, un coche negro se estacionó frente a la modesta casa de la calle de las Acacias. El conductor salió, abrió la puerta y con una sonrisa solo dijo: «El señor Cavalcante pidió que no se preocupara por nada, señorita». Laila entró en el coche con un nudo en el estómago. Durante el camino, la ciudad pasaba por la ventana en destellos dorados y azulados, como si la noche hubiera sido pintada solo para ella. El coche siguió por calles anchas para detenerse ante altas puertas de hierro forjado. El discreto letrero en la entrada delataba el lugar: Mansión Cavalcante. Ella respiró hondo. El corazón le latía fuerte. No por miedo, sino por respeto. Era su mundo. El lugar al que siempre pensó que no pertenecía. Renato la esperaba en la entrada. Vestía un traje, el cabello peinado hacia atrás, la mirada firme, pero serena. Cuando la vio, se detuvo por un instante. El vestido que ella llevaba, sencillo de tela ligera, color vino, contrastaba con el mármol del recibidor, pero parecía más bonito que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. «Pensé que no vendrías», dijo él con una sonrisa de lado. «¿Y perder el misterio?» «Nunca», respondió, tratando de disimular el nerviosismo. Renato extendió la mano. «¿Puedo mostrarte mi mundo?» Ella tomó su mano sin dudar. Cruzaron el amplio recibidor, las paredes repletas de cuadros de familia, el sonido de un piano viniendo de alguna habitación distante. La casa era imponente, pero había en ella una quietud melancólica, el tipo de silencio que solo existe en lugares donde el lujo intenta ocupar el espacio de la soledad. En la sala principal, doña Vera, madre de Renato, los esperaba. Una mujer elegante, de gestos suaves, pero de mirada analítica. Su presencia imponía respeto, no por el nombre que llevaba, sino por la forma en que observaba el mundo, con ojos que veían todo. «Madre», dijo Renato con ternura, «esta es Laila». Laila sonrió, nerviosa, pero educada. «Es un placer conocerla, señora». «El placer es mío». La cena fue servida en silencio por empleados atentos. La mesa era demasiado grande para 3 personas, y el sonido de los cubiertos parecía resonar entre las distancias. Laila, aunque incómoda al principio, pronto encontró una forma natural de comportarse. Habló con dulzura, respondió preguntas con calma y, sobre todo, mantuvo la autenticidad que la hacía quien era. En cierto momento, doña Vera preguntó: «¿Así que trabajas en una tienda, querida?» «Sí, señora, desde muy joven. Es un trabajo sencillo, pero me enorgullece». La mujer mayor asintió, observando con interés. Sencillez y orgullo rara vez van juntos. Es bonito verlo. Renato sonrió. Era raro ver a su madre abrirse tan rápido con alguien. Luego la llevó a un gran salón de baile. Era un espacio amplio, iluminado por lámparas de cristal, con un piano de cola en el centro. La misma música del baile comenzó a sonar, proveniente de un antiguo tocadiscos. «¿La reconoces?», preguntó él. Ella sonrió emocionada. «¿Cómo olvidarla? Fue el comienzo de todo». «¿Y todavía quieres bailar conmigo?», provocó con un brillo divertido en los ojos. «Siempre». Renato extendió la mano y ella se acercó. Las luces se atenuaron y todo el salón pareció respirar junto con ellos. Él giraba la silla despacio y ella lo acompañaba con pasos ligeros, como si el suelo hubiera sido hecho para ese momento. Esta vez no había cuchicheos ni miradas de juicio. Solo había 2 personas bailando como si el tiempo se hubiera detenido para verlas. Desde lo alto de la escalera, doña Vera observaba. Había lágrimas discretas en sus ojos.
Durante años temió que su hijo nunca más se permitiera ser feliz. Y ahora, ante aquella mujer sencilla, veía lo imposible suceder. Renato estaba vivo otra vez. La música terminó, pero el silencio que vino después era aún más hermoso. Laila, jadeando y sonriendo, apoyó las manos en los hombros de él. ¿Lo ves? Todavía bailamos bien juntos. Renato la miró con un cariño que trascendía las palabras. La diferencia es que ahora sé el motivo. ¿Y cuál es?, preguntó ella, divertida. No estoy bailando para olvidar lo que perdí. Estoy bailando porque te encontré. Ella sonrió emocionada y apoyó la frente en la de él. Por un instante, los dos se quedaron allí, respirando juntos, en perfecta sintonía. Laila, comenzó él, dudando. Siempre pensé que el amor se trataba de perfección, de encontrar a alguien que llenara lo que faltaba. Pero tú me mostraste que el amor verdadero es lo contrario. Es aceptar que la vida nunca va a ser completa, y aún así, querer vivirla juntos. Ella le acarició el rostro y respondió con la voz temblorosa. Amor es eso, Renato. Es mirar a alguien y ver que vale la pena intentarlo, incluso sabiendo que el mundo puede ser cruel. Él rió emocionado. Entonces estamos de acuerdo. Más tarde, cuando ella se despidió, doña Vera la acompañó hasta la puerta. Antes de que Laila se fuera, la mujer tomó su mano. Gracias, dijo simplemente. Laila la miró, confusa. ¿Por qué? Por devolverme a mi hijo a la vida. El nudo en la garganta de Laila se deshizo en una sonrisa tímida. Él solo necesitaba recordar que todavía sabía bailar. Doña Vera sonrió, y de repente las dos se entendieron sin necesidad de decir nada más. Cuando Laila salió, el viento de la noche la envolvió con suavidad. En su corazón lo sabía. Aquello ya no era una historia sobre un hombre que superó el dolor. Era sobre dos corazones que se encontraron precisamente porque aprendieron a no rendirse a sí mismos. Y allí dentro, solo en la sala silenciosa, Renato miraba el reflejo de la luz en el piano y pensaba, mi vida en el tono correcto. Pasaron meses desde la cena en la mansión Cavalcante. Pero para Laila, el recuerdo de aquella noche todavía estaba vivo. Como una fotografía en movimiento, con el suave sonido del piano y la mirada de Renato fija en la de ella. La relación entre los dos se había transformado en algo que trascendía el amor romántico. Era compañerismo, respeto, aprendizaje. El tipo de vínculo que crece en silencios cómplices de las pequeñas acciones de la vida cotidiana. Renato ya no era el hombre que se escondía detrás de compromisos y excusas. Comenzaba a permitir que la vida lo tocara otra vez. Y Laila era la melodía que lo acompañaba en cada nuevo paso. Él visitaba su tienda con frecuencia, a veces solo para observarla organizar las telas, y decía con una sonrisa divertida, «Tienes una paciencia que envidio. Es amor por lo que hago. Cuando amamos lo que creamos, hasta el tiempo se pone de nuestro lado». Pero lo que Laila no decía era que parte de ese amor venía de él, del coraje que él la inspiraba, del modo en que la hacía creer que lo imposible podía rehacerse con un toque de amabilidad. Fue en esta fase, entre cafés sencillos y planes pequeños, que una idea comenzó a crecer en su corazón. Durante años, Laila guardó el sueño de su propia tienda, un espacio donde pudiera vender ropa que contara historias de verdad, telas elegidas con cariño, costuras que llevaran alma. Y ahora, con el apoyo de Renato, ese sueño finalmente se hacía posible. ¿De que no quieres mi inversión?, preguntó él un día sentado a la mesa del café donde todo había comenzado.
Ella sonrió, segura. No quiero que digan que tu dinero me compró. Que el mundo sepa que fue el amor lo que me impulsó, no la fortuna. Renato la miró con una mezcla de orgullo y admiración. Entonces que sea tu nombre el que brille en la fachada. Y así fue. Semanas después, la pequeña tienda Luz en Línea abrió sus puertas en el corazón del barrio donde Laila había crecido. La inauguración fue sencilla, pero llena de significado. Flores ocupaban los escaparates, el aroma a lavanda llenaba el aire y cada detalle parecía su alma. Había risas, abrazos y una emoción contenida en los ojos de quienes veían lo imposible hacerse realidad. Renato llegó a media tarde usando una camisa azul y una sonrisa que prescindía de cualquier formalidad. Apenas entró, el ruido de las conversaciones disminuyó. Todos lo reconocieron, no solo como el empresario, sino como el hombre que ahora irradiaba algo diferente. Fue recibido por Laila que, emocionada, lo abrazó sin importarle las miradas. «Viniste. ¿Creías que me perdería el primer día de tu nuevo mundo?», respondió con ternura. Laila lo condujo hasta el centro de la tienda. «Todo esto solo existe porque tú creíste en mí». Renato sonrió, ajustándose el cuello. «No, esto existe porque tú creíste en ti misma». La tarde siguió con risas y recuerdos. Doña Noisa, la madre de Laila, servía pastel y café a los invitados, orgullosa de la hija que un día soñó pequeño, pero siempre con el corazón gigante. Y, en medio de aquel bullicio alegre, Laila se dio cuenta de algo que la hizo reír en silencio. Renato, rodeado de niños curiosos, explicando pacientemente cómo funcionaba su silla. Él reía, hacía bromas, dejaba que los pequeños se subieran al reposapiés y fingieran ser pilotos. Aquella imagen, un hombre que un día temió ser visto, ahora permitiéndose ser el centro de la alegría, fue el regalo más bonito que Laila podría haber recibido. Cuando el sol comenzó a ponerse, la tienda se fue vaciando poco a poco. El último cliente salió y el silencio cómodo se apoderó del espacio. Las luces se atenuaron y Laila, exhausta, se sentó al lado de Renato. «Creo que todo esto es real», dijo ella mirando alrededor. «Es real, sí», respondió él cruzándose de brazos. «Y es solo el comienzo». «¿Y tú, Renato?», preguntó con curiosidad. «¿Todavía crees que no puedes acompañarme?». Él rió, mirándola con ternura. «Si el amor fuera una carrera, me estarías esperando al final con esa sonrisa, y yo nunca necesitaría correr». Ella sonrió emocionada. «Sabes, el amor es más como un baile. A veces uno guía, a veces el otro, pero lo importante es que el ritmo continúe». Renato inclinó la cabeza, intrigado. «¿Un baile, eh?». Ella asintió. «Sí, y ya que estamos aquí, ¿puedo pedirte uno?». Antes de que él respondiera, Laila caminó hasta la esquina de la tienda, encendió la pequeña caja de sonido y dejó que una música suave llenara el aire. La música que sonó aquella primera noche en el baile. Renato sonrió sorprendido. «Lo guardas todo, ¿verdad?». «Solo lo que vale la pena», respondió volviendo hacia él y extendiendo la mano. «¿Bailas conmigo?». Él miró a su alrededor, fingiendo sopesarlo. «¿Aquí? ¿En medio de la tienda?». «¿Dónde más sería?», dijo ella riendo. Renato tomó su mano y el mundo entero pareció aquietarse. Las luces se reflejaban en los escaparates y las sombras de los dos se proyectaban en el suelo de madera como si fueran una sola. Su silla se movía lentamente, guiada por sus manos firmes, mientras Laila giraba a su alrededor, ligera como el viento. No había público ni focos,
solo el sonido de sus corazones latiendo al mismo compás. «¿Sabes, Laila?», dijo él con la voz quebrada. «Yo creía que el amor era para quienes no tenían miedo, pero ahora veo que es precisamente para quienes lo tienen, y aún así se quedan». Ella sonrió. «Y yo creía que bailar era solo mover los pies, pero es el corazón el que guía». Los dos se miraron por un instante y el mundo pareció detenerse de nuevo. Él llevó la mano de ella a sus labios y susurró: «Fuiste la única que me vio cuando nadie más quiso mirar». Laila respondió con un brillo en los ojos: «Porque yo nunca vi la silla, Renato. Yo solo vi al hombre». Él la besó, y fue así que se separaron. ¿Qué es esto? Un compás que no dependía de piernas, de fortuna o de apariencia, sino solo de algo que el destino no puede controlar. La conexión entre dos almas que se reconocieron. Y así, entre el suave brillo de los escaparates y el eco del vals, Laila y Renato entendieron que el amor verdadero no necesita comenzar con una invitación. Solo necesita coraje para seguir bailando, incluso cuando la música cambia. Los días se convirtieron en meses. La tienda creció, el amor maduró y el tiempo, siempre implacable, terminó convirtiéndose en un cómplice silencioso de aquella historia. 5 años habían pasado desde aquel primer baile, y aún así, cada vez que Laila cerraba los ojos, podía sentir el toque de las manos de Renato sobre las suyas, el suave compás de aquel vals improvisado, el escalofrío que subía por su piel cuando el mundo entero pareció detenerse para observarlos. El tiempo había pasado, sí, pero el amor solo había aprendido nuevos ritmos. Su vida ahora estaba hecha de rutinas sencillas, de esas que pasan desapercibidas para quien mira desde fuera, pero que, para quienes las viven, son el verdadero lujo. Todas las mañanas, Laila preparaba el café en el balcón y Renato, ya listo en su silla motorizada, leía los titulares del periódico con la mirada distraída, solo esperando el momento en que ella se acercaría. Ella miraba el periódico y decía, con la misma sonrisa de años atrás: «Buenos días, mi nuevo comienzo». Y él respondía, bromeando: «Buenos días, mi motivo». La tienda Luz en Línea prosperaba, ahora con 2 sucursales y un pequeño equipo de costureras que Laila se encargaba de enseñar personalmente. Cada prenda era pensada con cariño, y en el escaparate principal siempre había un vestido nuevo acompañado de una frase escrita a mano. Ese mes, la nota decía que la historia de amor comienza con una mirada. A veces comienza con un gesto de coraje, y fue precisamente un gesto así el que, una vez más, lo cambiaría todo. Una mañana de otoño, Renato apareció con un sobre blanco en las manos. Laila lo miró con curiosidad. «¿Qué es eso?». Él sonrió, misterioso. «Una invitación». Ella arqueó la ceja. «¿A dónde?». «Lo descubrirás, pero te adelanto que involucra música». «Si es otra sorpresa, espero que no tenga que usar tacones», bromeó ella riendo. Esa noche, Laila se vistió como quien se prepara para revisitar su propio destino. Eligió un vestido azul oscuro, similar al que usó en el primer baile, y se recogió el pelo en un moño sencillo. Cuando bajó las escaleras, encontró a Renato esperándola, vistiendo un traje negro elegante y una mirada que mezclaba cura y nostalgia. «Estás preciosa», dijo él, y aunque repetía esa frase desde hacía años, esa noche sonó diferente, como si cada vez la dijera por primera vez. El coche los llevó por calles tranquilas, hasta detenerse frente a un edificio de fachada clásica y luces doradas. Laila leyó la placa y sintió que el corazón le daba un vuelco. Salón Imperial, el mismo lugar donde se habían conocido. «Renato», comenzó, pero él la interrumpió sonriendo.
Hoy quiero bailar contigo de nuevo, pero ahora sin miedos, sin curiosos, sin juicios, solo nosotros. Al entrar, ella se sorprendió. El salón, decorado con flores blancas y velas encendidas, estaba casi vacío. Solo algunos invitados discretos, amigos cercanos, familiares y empleados de la tienda estaban presentes. Una música suave resonaba por el ambiente y Laila entendió. Era un baile benéfico organizado por él en nombre de la Fundación Cavalcante. ¿Hiciste todo esto?, preguntó emocionada. No todo, respondió él, mirándola con ternura. El destino hizo la mitad. Yo solo seguí el compás. Durante el evento, se dieron discursos, se levantaron brindis y se intercambiaron sonrisas. Pero había una expectativa en el aire, un momento que todos parecían esperar. El reencuentro del vals. Cuando las luces disminuyeron, Renato se acercó a Laila extendiendo la mano. ¿Me concedes este baile otra vez? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. El salón se silenció. El sonido de la música llenó el espacio. Y, de repente, era como si el tiempo hubiera vuelto. El mismo reflejo de las lámparas, el mismo ritmo suave, el mismo sentimiento incontrolable. Pero ahora había algo diferente. El respeto del mundo. Nadie reía, nadie cuchicheaba. Todos asistían con emoción sincera. Laila giraba despacio, su vestido acompañando el movimiento de su silla, y los dos bailaban en perfecta armonía, como si hubieran ensayado toda una vida para ese instante. Renato la miró con una sonrisa contenida, la mirada húmeda. Nunca te agradecí lo suficiente por no haberte rendido conmigo. Y yo nunca te agradecí por haberme mostrado que el amor no necesita perfección, respondió ella. Él tomó firmemente su mano. Me enseñaste a bailar de nuevo. Y tú me enseñaste que el amor es el único paso que nunca se olvida. La gente alrededor comenzó a aplaudir, algunos secándose discretamente las lágrimas. Doña Vera, emocionada, observaba desde lejos tomando la mano de doña Neusa. Dos madres que, aunque diferentes, ahora se miraban con el mismo orgullo silencioso. Cuando la música terminó, Laila apoyó la frente en la de Renato y le preguntó una cosa. ¿Cuál?, preguntó ella sonriendo. Que nunca dejaremos de bailar, incluso cuando la música se acabe. Prometo. Y el beso que vino después selló más que una promesa. Selló una eternidad. La fiesta continuó noche adentro. La orquesta tocaba, las luces se reflejaban en las copas y el salón, que un día fue escenario de juicios, ahora atestiguaba el triunfo del amor. Más tarde, ya en el jardín, Laila y Renato se quedaron en silencio observando las estrellas. El viento cálido de otoño jugaba con su cabello y él, con un toque suave, le apartó un mechón detrás de la oreja. ¿Recuerdas aquella noche?, preguntó él, mirando el cielo. ¿Cuál de ellas?, sonrió ella. Porque desde que te conocí, cada noche se ha vuelto inolvidable. Renato rió. La primera, el baile. Tú acercándote a un extraño. No vi a un extraño, respondió ella seria. Vi a un hombre solo, y siempre he pensado que nadie merece bailar solo. Él la miró durante un largo momento, la mirada llena de ternura. Entonces fue eso. El amor comenzó cuando me sacaste de la silla más pesada que jamás llevé, la del orgullo. Laila apoyó la cabeza en su hombro, y el mío comenzó cuando me di cuenta de que, a veces, el destino solo necesita un paso de coraje para cambiar toda una vida. El viento sopló, y el sonido distante de la música llegó hasta ellos como un eco del pasado. Escucha, dijo ella en voz baja. Es nuestra música.
Renato cerró los ojos y sonrió. Nunca dejó de sonar. Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, mientras el salón allá adentro seguía vibrando con risas y aplausos. Pero para ellos nada más importaba. El mundo podía girar, porque su amor, ese sí, había aprendido a permanecer. Y cuando las últimas luces del salón se apagaron y el silencio se apoderó de la noche, solo se oía el suave sonido de la respiración sincronizada de los dos, como el compás de un vals eterno. Porque para Laila y Renato, el amor nunca tuvo fin. Solo siguió bailando. Al final, Laila y Renato descubrieron que el amor no necesita empezar con promesas, sino entre líneas, en los gestos pequeños, en el coraje silencioso de quien elige quedarse incluso cuando sería más fácil irse. Aprendieron que amar no es arreglar al otro, sino caminar o bailar a su lado, aceptando las pausas, los tropiezos y las cicatrices que la vida deja. El tiempo, que antes parecía enemigo, se convirtió en cómplice de un amor que no buscaba perfección, solo presencia. Porque hay amores que no se explican y se eternizan en la mirada de quien ve lo esencial. Y fue así, entre valses y silencios, que los dos entendieron que la felicidad no está en el aplauso de la multitud, sino en el compás de dos almas que se encuentran y aprenden a bailar juntas, incluso cuando el mundo entero insiste en cambiar el ritmo. Su amor no estaba hecho de brillo, sino de luz, esa que no se apaga con el tiempo, porque viene de dentro. Y mientras el universo seguía su curso allá afuera, Laila y Renato siguieron el suyo, demostrando que cuando el sentimiento es verdadero, la música nunca termina. Solo cambia de tono. Si este contenido te enganchó, demuestra que estás con nosotros. Suscríbete, dale me gusta y deja tu comentario. Es rápido y ayuda muchísimo al canal.